Si te pregunto quién es la persona más importante de tu vida, ¿qué me responderías? Me gustaría ayudarte para que identifiques verdaderamente a la persona más importante que tienes en tu vida. Muchas veces a esta persona no la tomas en cuenta. En otras ocasiones a esta misma persona no le tienes fe. No crees en sus capacidades, crees que no va a aprender nunca nada bien, crees que incluso va a ser el peor o la peor en alguna de las categorías o en alguna de las actividades que tú crees que pueda participar. Es una persona también a la cual jamás o muy pocas veces, mejor dicho, la tratas bien. Le dices que todo lo que tiene se merece. También es una persona con la que pasas muy poco tiempo a pesar de estar siempre con ella. Es una persona que también cuando crece, cuando empieza a madurar o cuando empieza a pasar por distintas etapas y empieza a tener ciertos logros, no crees que fue por mérito propio, por mérito de esa persona. ¿Sabes a quién nos estamos refiriendo? La persona más importante que tienes en tu vida, aunque no lo creas, aunque no estés de acuerdo, eres tú mismo. Esa persona es la que tienes que tratar mejor que a nadie. Es aquella persona con la cual tienes que llevarte mejor. Esa persona es a la que le tienes que decir la verdad constantemente para que pueda superarse, para que pueda seguir el camino que se merece, para que tenga los logros que se merece. Esa persona, es decir, tú, te mereces todo lo que tú quieres hacer. Viniste a esta tierra a brillar, no viniste a sobrevivir. Y muchas veces, por el simple hecho de no tratarnos bien, venimos a sobrevivir, venimos a experimentar y muchas veces también venimos a simplemente ver que la vida pase sin grandes experiencias. En el capítulo del día de hoy vamos a tratar sobre un tema que es pero transformador. Si tú sigues, si tú haces reflexión, si haces conciencia de lo que vamos a tratar en este capítulo, vas a poder empezar a generar una transformación en esta persona, es decir, en ti, que nunca antes podrías haber logrado si no haces conciencia de lo que vamos a hablar aquí. Así que quédate en este capítulo porque creo que es uno de los capítulos más importantes que vas a ver durante el día, porque se trata simplemente de ti, es decir, cómo te hablas a ti mismo, cuáles son las palabras que deberías decirte, cómo deberías tratarte y qué es lo que tienes que hacer contigo para que esa vida que sueñas empiece a materializarse. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides activar la campanita para que te enteres de todo el contenido que está subiendo la academia de manera diaria, porque estamos subiendo contenido de valor todos los días, porque es necesario que todos los días puedas tener una pequeña dosis de ánimo, una pequeña dosis también de mucha reflexión profunda para que empieces a materializar este sueño, este anhelo de la transformación personal. Así que vamos con la introducción y volvemos a hablar sobre la persona más importante que eres tú. Bienvenido, clan de luz. Quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de la academia, este capítulo que está hecho con mucho cariño para cada uno de ustedes, para cada uno de los miembros y también para cada una de las personas que están pasando por primera vez por nuestro canal. Yo soy Carlos Vázquez, soy miembro de la Academia Minkoff y también soy escritor de un libro que está causando mucho furor y que está causando muy pero muy buenos comentarios en todas las personas que lo están leyendo. Me refiero a nuestro libro que fue escrito por Jovi y por mí, que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. Y este libro busca que tú puedas descubrir cuáles son los cimientos esenciales, los primeros ladrillos de este rascacielos que vas a empezar a construir para generar una nueva vida, para empezar a construir esa vida que deseas. Y este libro te va a entregar esos cimientos. Así que te invitamos cordialmente a que adquieras uno de estos ejemplares. Vamos a dejar aquí abajo la descripción de los links para que puedas acceder a uno de ellos.
y te puedas también transformar en un alumno de la academia y en uno de nuestros estudiantes con este maravilloso texto que se convirtió en bestseller en las primeras semanas de publicación. Y como te estábamos comentando al inicio de este capítulo, hoy vamos a hablar sobre cómo debemos hablarnos, cómo debemos comunicarnos con nosotros mismos, es decir, el poder de las palabras, cuál es el verdadero poder de las palabras y cómo deberíamos conversarnos a nosotros mismos, porque ya te lo habíamos comentado, la persona más importante eres tú, no es tu hijo, no es tu madre, no es tu padre, no es tu hermano, no es aquella persona con la cual vives, sino más bien eres tú la persona más importante que existe en este planeta. Y es muy simple, te tienes que considerar la persona más importante porque si tú no estás bien, si tú no tienes las ideas claras, si tú no tienes esa ambición, si no tienes esa hambre de generar los cambios que andas buscando, el resto de las personas que están alrededor tuyo, se van a ver afectadas negativamente porque tú vas a sentir que viniste aquí a fracasar, que viniste a sobrevivir y no viniste a brillar. Por eso es esencial que la manera en la cual tú te vas a conversar sea la manera correcta, porque el poder de las palabras es lo que te va a llevar a transformar tu mentalidad y también es lo que te va a llevar a empezar a generar esos cambios tan maravillosos que todo el mundo se merece. Para empezar a profundizar entonces en este tema tenemos que partir de la siguiente idea. Estás creando constantemente tu realidad con las palabras que te estás contando. Ya lo dijo Joseph Murphy y Neville Goddard. Son dos de los exponentes más importantes en el mundo del desarrollo personal y también en el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. Lo que piensas se manifiestas. Tú no obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. ¿Y qué significa esto? Que a través de la realidad que te estás contando con tus palabras, es lo que vas a conseguir en el fondo. Así que es tan esencial que empieces a pensar en cómo te estás tratando, cómo te estás comunicando contigo mismo para que veas cuál es el impacto que estás generando a través de estas expresiones. ¿Por qué es tan importante entonces cuidar las palabras cuando nos hablamos a nosotros mismos? En varios capítulos lo hemos repetido y creo que es muy necesario seguir repitiéndolo. Todo lo que hacemos, todo es energía. Todo lo que emitimos es vibración, incluso nuestras palabras. Si tú te pones a pensar entonces que nuestras palabras emiten una vibración, es decir, emiten un tipo de energía, nos vamos a dar cuenta entonces que toda esta energía y toda esta vibración van a resonar en nuestro interior. Es decir, van a provocar un impacto. Y va a depender mucho entonces de las palabras que emplees que esa reacción sea positiva o sea negativa. Por ejemplo, si sigues los principios herméticos, si estás interiorizado o interiorizada en este tema, vas a darte cuenta que el hermetismo habla sobre lo que es el mentalismo, es decir, el universo es mental, lo que es arriba es abajo, es decir, lo que hay aquí en nuestra mente, es decir, arriba es lo que hay abajo, es decir, en nuestra realidad. Todo lo creamos dos veces, es decir, lo que pensamos en algún momento se va a materializar. Y es cuestión de tiempo que todo lo que tú crees en tu mente se materialice. Por ejemplo, si tú crees que eres una persona que no tiene ninguna capacidad para aprender ningún tipo de habilidad, es cuestión de tiempo que eso se manifieste. Y eso va a impactar en que te convenzas, va a ser la razón para que tú creas que todo lo que dices se cumple. Es decir, vas a encontrar la razón a tus creencias. Cuando uno tiene ese nivel de creencias, entonces estamos hablando de que vamos a tener unos sentimientos que nos van a llevar a una acción determinada. Si yo creo que no voy a poder aprender nada, por ejemplo, a tocar un instrumento musical, es imposible que eso se concrete, porque ya estoy creando a nivel mental, es decir, en el nivel superior, que eso va a ser imposible de ocurrir. Por otro lado, si yo empiezo a tener una actitud distinta, es decir, empiezo a convencerme de que yo puedo aprender cualquier otro tipo de habilidad, eso también se va a llevar al plano más terrenal, es decir, al plano 3D. Porque es cuestión de tiempo que esta mentalidad empiece a materializarse. Para explicarlo de otra forma, podríamos decir que todo lo que tú piensas en algún momento se va a materializar y también se va a extender, es decir, se va a expandir alrededor tuyo. No solamente va a quedar a nivel corporal, sino que también eso lo vas a lograr transmitir a otras personas. Por lo tanto, las personas van a ver en ti que todo aquello que tú piensas también va a ser
parte de esa percepción que ellos van a tener. Así que es esencial entonces que empieces a cuidar cada una de estas palabras, porque todo lo que estás pensando, todo lo que vas a decir sobre ti mismo, va a ser realidad en algún momento. Otro ejemplo también podría decir que todo lo que tú estás viviendo en este momento simplemente es tu pasado materializado. ¿Y en qué se basa esto? Que en el pasado tomaste distintas decisiones, manifestaste cierto tipo de decisiones y ahora estás viendo los resultados. Por ejemplo, muchas veces nosotros como profesores hemos escuchado personas que no son capaces de aprender, por ejemplo, algún idioma o alguna habilidad que tiene que ver con las matemáticas o con algún otro tipo de materia. Estamos hablando de que esas personas en ese momento están tomando una decisión que en el futuro van a verse reflejadas todas esas decisiones que se tomaron. Muchas veces también hay personas que deciden no aprender a manejar, por ejemplo, y esa decisión va a impactar en el futuro, pero eso no solamente significa no saber manejar, implica que hay muchísimas cosas que vas a dejar de hacer por no haber aprendido una habilidad en particular. Ahora, si lo llevamos al plano más personal, es decir, al área de la salud, al área del amor, al área económica, si tú empiezas a manifestar, es decir, empiezas a contarte un cuento de que no vas a lograr ciertos objetivos, es sin lugar a dudas la antesala de lo que va a ocurrir. Si por ejemplo hablas constantemente de enfermedad, vas a ser una persona enferma porque estás declarando previamente de que tu cuerpo no está sano, de que no vas a tener las condiciones necesarias de salud para llevar una vida plena. Por otro lado, si estás manifestando también, si estás diciendo que el amor no es para ti, que no vas a poder encontrar el amor de tu vida, que eres una persona poco atractiva, poco interesante, eso simplemente es lo que se va a manifestar. Si vamos también al plano más económico, si dices, por ejemplo, que no tienes la capacidad de generar ningún negocio, si no sabes manifestar riqueza, es decir, si no sabes generar recursos, es eso lo que se va a manifestar en tu realidad. Por lo tanto, tomando en cuenta todas estas situaciones, todos estos ejemplos, tenemos que pensar en que las palabras son las creadoras previas de nuestra realidad. Recuérdalo, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. El hermetismo, como es arriba, es abajo, y eso es lo que estás manifestando a través de tus palabras. No estamos hablando necesariamente de las palabras, sino que también de lo que escribes, también de lo que piensas. Todo es comunicación, todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que escribes, en algún momento se va a manifestar por este estado de vibración que va a atraer aquello que tú estás manifestando. Entonces, si ya tenemos claro que todo lo que pensamos, todo lo que decimos y también todo lo que escribimos en algún momento y que tiene que ver conmigo se va a manifestar, es momento entonces de empezar a cambiar esta realidad. Y por eso entonces queremos que te conviertas en uno de nuestros estudiantes y empieces a darte cuenta de que todo cambio es posible. Lo que hay que cambiar entonces como primera cosa es también la manera en que te hablas, es la manera en que te tratas. Y este libro da cuenta de eso, da los primeros cimientos, da los primeros pasos para que tú puedas empezar a generar los cambios desde el interior hacia el exterior, porque todo cambio empieza en tu mente, todo cambio empieza en el interior. No sirve de nada si tienes la técnica necesaria, la técnica perfecta, si tu mentalidad no está a la altura. Es esencial entonces que empieces a revisar cuáles son tus creencias, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus acciones en base a esos pensamientos y cuáles son los resultados. Y por eso este libro quiere ayudarte a que empieces a clarificar todas esas ideas. Así que te invitamos a que te conviertas en uno de nuestros estudiantes y empieces a entender con lujo de detalles, con un lenguaje muy simple, qué significa tú no eres tú. Y si te está gustando el contenido de este capítulo, también te invitamos a que nos dejes tu like, a que nos dejes tus comentarios para también saber qué es lo que piensas respecto de este tema y si efectivamente estás conversando contigo en la manera que deberías conversar, es decir, con buenas palabras, evitando hacerte comentarios que no son los que te van a ayudar a empezar este cambio. Así que para empezar entonces a manifestar un nuevo cambio tenemos que hacer lo siguiente. La primera acción entonces que deberíamos tomar es empezar a analizar de manera muy consciente cuáles son los mensajes que constantemente nos estamos enviando. Es decir,
¿Qué pienso de mí con respecto a aprender ciertas habilidades? ¿Qué pienso de mí con respecto a lo que son mis relaciones amorosas, a mis relaciones de amistad y también a mis relaciones laborales? También tengo que analizar en profundidad qué es lo que pienso yo de mis capacidades para generar recursos económicos o cómo yo me llevo con mis finanzas. Una vez que determines si estos pensamientos te van a ayudar o no a generar el cambio, estás en el momento preciso para empezar a cambiar de mentalidad, a cambiar tu lenguaje y también empezar a tratarte de mejor manera, porque recuerda, la persona más importante eres tú, no es tu familia, no es tu pareja, no es tu hijo. Si tú no estás bien, las personas que están a tu lado no van a estar bien. Entonces, hablar y pensar significa vivir bien. Por lo tanto, entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro discurso. Tenemos que ser mucho más generosos con nosotros y saber que cualquier obstáculo que no hayamos sido capaces de superar en el pasado o cualquier dificultad que haya sido compleja de superar, eso no nos determina. Al contrario, son experiencias que nos tienen que servir como apalancamiento para que en próximas situaciones podamos y tengamos la capacidad de superarnos. Es más, hay que tomar todos estos momentos difíciles como momentos de aprendizaje. Bienvenido el aprendizaje, bienvenido el miedo y también bienvenido el error, porque son esas las situaciones que nos van a ayudar a ser las mejores personas que buscamos ser. Entonces ahora, en vez de utilizar este lenguaje para describir lo mal que estás, lo mal que te sientes, lo infeliz que has sido hasta el momento, tienes que empezar entonces a contarte otra historia. Tienes que empezar también a buscar de qué manera puedes llegar en la situación en la cual tú quieres estar. Es decir, cuál es el camino o cuáles son las palabras necesarias para llegar a ese estado del ser que tanto anhelas. Describir la situación actual simplemente significa reforzar tu condición actual. Es decir, estás dando la oportunidad para que esta situación siga expandiéndose. Por eso es tan importante utilizar la palabra para transformar tu situación, para empezar a conversarte de una manera mucho más cariñosa, de una manera mucho más amistosa. Entonces, si utilizo las palabras correctas, voy a empezar a cambiar desde esta dimensión a la dimensión 3D, es decir, a la realidad. Cambio mi mentalidad, también entonces voy a cambiar mi realidad. Así que es importante entonces que si sientes que no eres capaz de aprender algo, si sientes que ya eres una persona que es infeliz, empieces a decirte que sí tienes las capacidades de poder aprender cualquier cosa, que sí eres una persona que es atractiva para el resto de las personas, que eres una persona que cumple con lo que se propone. Y una cosa muy importante aquí también es que mientras más lo repitas, mientras más enfocado estés en repetirte esta historia, mayor va a ser el avance y mayor va a ser también la posibilidad de que empieces a generar y a sentir y a percibir los cambios de manera mucho más rápida. Por eso que hay muchísimas personas, por ejemplo, que utilizan los paneles de visualización. ¿En qué consiste esta herramienta? Estos paneles de visualización le permite a las personas recordar constantemente quiénes son, qué es lo que quieren, cuáles son sus sueños, cuáles son sus anhelos. Así no pierden de vista que están en un proceso de cambio, que están en un proceso de transformación y que prontamente van a llegar a la meta si siguen el camino correcto, si siguen con el discurso que es el adecuado para que tengamos ese impulso constante de poder llegar a esta meta. Hay un experimento que es maravilloso y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este capítulo. El científico japonés Masaru Emoto experimentó sobre el comportamiento que tenía el agua, es decir, las partículas del agua, las moléculas del agua, cuando nosotros le enviamos cierto tipo de mensajes o de pensamiento. En un momento determinado, este científico puso algunos recipientes con agua y los etiquetó con distintos tipos de mensajes. Es decir, etiquetó algunos recipientes con mensajes que tenían que ver con pesimismo, también con mensajes de muy baja vibración y con muy poca energía, es decir, con energía negativa. Por otro lado, etiquetó otros recipientes con mensajes que estaban vinculados a vibraciones más altas, es decir, con mensajes de alegría, de esperanza, de fe y también con mensajes de amor. Cuando
hizo la investigación en las distintas moléculas, se dio cuenta de que las partículas, las moléculas de agua que estaban en el recipiente que recibió esta energía negativa, esta energía baja, tenían una forma muy poco clara. Por otro lado, cuando empezó a examinar las partículas del agua, las moléculas del agua en estos recipientes que tenían mensajes mucho más positivos, se dio cuenta que tenían una forma muy armónica, es decir, una forma perfecta, que estaba muy bien estructurada. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que a través de nuestro pensamiento nosotros también somos capaces de transformar nuestro cuerpo. Si bien lo sabes, nuestro cuerpo está compuesto principalmente de agua, es decir, sobre el 70% de nuestro cuerpo es absolutamente agua. Y si nosotros tenemos este nivel de pensamiento, que son pensamientos negativos, los vamos a transmitir de manera corporal también, y es así como vamos a actuar. Por eso es tan esencial que entendamos que el nivel de pensamiento, que las palabras que nos contamos, que las historias que nos contamos van a resonar primero en nuestro cuerpo y van a vibrar en nuestro cuerpo. Y así podemos tener ya sea un cuerpo que reaccione de manera positiva al entorno, o vamos a tener un cuerpo que no sea capaz de reaccionar y vamos a ver resultados que están en esa línea, es decir, resultados que no queremos y también resultados que no esperamos. Por eso es tan esencial entonces que las palabras que te cuentas sean las mejores y las más bellas que encuentres, las mejores palabras para tu persona, las mejores palabras que están de acuerdo con tus características. Entonces, cuando te veas enfrentado o enfrentada a una situación compleja y tus pensamientos empiecen a invadirte, tus pensamientos negativos empiecen a inquietarte, es momento de hacer conciencia y empezar con la historia que necesitas contarte. Si sientes que eres una persona que es poco atractiva, que tal vez nunca va a tener el amor de su vida, tienes que empezar entonces a contarte que eres una persona valiosa, que ya va a llegar esa persona que va a valorarte como eres, que vas a encontrar el amor de tu vida. Por otro lado, si sientes que tu situación económica no es la que deseas, también tienes que empezar a contarte la historia de que eres una persona capaz de cambiar tu situación, que eres capaz de transformar esa situación en algo mucho mejor. Y así sucesivamente, cuando sientas que no eres capaz o cuando sientas que el síndrome del impostor, es decir, esos pensamientos que están en constante crítica, cambies la percepción, cambies el rumbo y empiezas a convencerte de que eres una persona que vino aquí a brillar, que no vino a sobrevivir, que eres una persona que está dotada con todas las características necesarias para que emprendas, para que seas cualquier persona que quieres ser. Recuerda, el bien es la normalidad, el mal es la opción. Eso lo decía claramente Jesús de Nazaret en la Biblia, y si consideramos la Biblia como un texto de crecimiento personal, sacando lo que es la religión, nos vamos a encontrar que esas enseñanzas son valiosísimas para que empieces con tu crecimiento personal. Pero no es solamente la Biblia, hay 1.000.000 de textos que están relacionados con este tema y que te van a ayudar a cambiar tu perspectiva, a cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Y eso es lo que persigue este libro que ha sido súper bien valorado por muchísimas personas que están diciendo que le está volando la cabeza con la información, porque está escrito en un lenguaje que es muy simple, en un lenguaje que es súper fácil de seguir y que también tiene historias que son verdaderas, es decir, que están contadas en base a nuestra propia experiencia. Así que te invitamos a que te conviertas en uno de nuestros estudiantes, que adquieras este libro y que empieces definitivamente a convencerte de que todo cambio es posible. Y para ir terminando, queremos hacer una invitación muy especial a todas aquellas mamás que están en crianza activa y que tienen algún tipo de complicación con lo que es su autopercepción, con lo que es su autoimagen y también con su autoconfianza. En los próximos días, aquí abajo te vamos a dejar la descripción, vamos a realizar un webinar gratuito que tiene que ver con este tema, para poder ayudar a todas aquellas mamás que están en este proceso de crianza activa y que se han visto un poco desplazadas por estos temas. Siempre está la posibilidad de recuperar todo aquello que quieres tener en tu vida. Así que no lo pienses, asegura tu puesto, inscríbete en este webinar, es gratuito, va a ser dictado por Jovi y te aseguro que va a ser un antes y un después en tu percepción como mujer y también como persona. Así que te esperamos en el webinar y que disfrutes de todo ese contenido. Y desde el sur del mundo te enviamos un mensaje de mucho amor, de mucha luz, de mucho poder. Soy Carlos Vázquez, miembro de la Academia Minkoff. Te deseo una gran jornada, un gran día, una gran vida. Que estés muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.